Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy, 30 de noviembre del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en Campos, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia de Cartama, territorio Aviala, Laudato Si, y nos trasladamos al mar de Galilea. Hoy que nuestra Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana nos congrega en la conmemoración del apóstol San Andrés, hermano en Cristo Jesús, primer discípulo, que lleva a presentarle al Maestro a su hermano Simón, Pedro. Más adelante el Señor narra en el Evangelio de San Mateo, consigue también a Santiago y a su hermano Juan, el discípulo amado. Tú, ser amado, tu padre y tu madre, congregados hoy también a esta meditación con la familia de Nazaret, Jesús, María y José. Dios mediante ya mañana, empezando en este tiempo ordinario, el cierre, próximo domingo, para el inicio del Adviento, la Navidad. En el Evangelio se complementa la lectura del llamado de los primeros discípulos con el llamado que hace a todos nosotros, en gracia de Dios por el Espíritu Santo, a ser discípulos de Jesús, a ser profetas y a ser reyes de ese reino interior, con la carta del apóstol San Pablo a los romanos, que nos invita a una conversión. Para ello, haber escuchado de Dios en el corazón, haber anidado allá esa invitación, esa inhabitación de la Sagrada Familia, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, allí plenamente en felicidad, en paz y en armonía, sintiendo esa versión de Cristo, como el Salmo 19 proclama hoy también. A toda la tierra alcanza su pregón. Vamos a ver entonces, poniéndonos en gracia de Dios con el Espíritu Santo, esta meditación que nos dice el Señor al corazón, seres amados. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Vamos entonces en la palabra de Dios a poner toda la disposición en el alma y sea el Señor el que nos dé hoy el mensaje directamente al corazón. En la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos 9 al 18. Si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. Dice la Escritura, nadie que cree en Él quedará defraudado, porque no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos,
generoso con todos los que lo invocan, pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo si no creen en Él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de Él? ¿Y cómo van a oír sin alguien que proclame? ¿Y cómo van a proclamar si no los envían? Lo dice la Escritura, qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio. Pero no todos han prestado oído al Evangelio. Como dice Isaías, Señor, ¿quién ha dado fe a nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje, y el mensaje consiste en hablar de Cristo. Pero yo pregunto, ¿es que no lo han oído? Todo lo contrario, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 19 en alabanza, a toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón, sin que hable, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 22. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llamaban Pedro, y a Andrés su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo, venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron, y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, ante el llamado de Jesús, que siempre ha estado presente, primero Dios, y en Dios ya se sigue tejiendo confianza en familia. Los padres, los hijos, la descendencia, quedan en segunda instancia porque si se unen en Dios, la fe que entra por el oído, la fe que despierta esa confianza en Dios y la confianza que nos mueve en la esperanza de vida eterna por una conversión, siempre lleva un proceso de sentir ese llamado. Dios que siempre nos ha amado, no por nuestras buenas intenciones, no por nuestras buenas acciones, no por nuestras buenas premoniciones, se nos da esa gracia, es en gratuidad. La delantera siempre la ha llevado Dios y hoy te llama por tu nombre, ser amado. Andrés, feliz, santo y bendecido día para los hermanos Andrés y para todos, con el ángel guardián, custodio, que nos ponga a conversar en sintonía a nivel de santos, con quienes son heraldos, mensajeros, portadores de la voz de Dios, como lo hacían en Antigua los profetas. Antes del Verbo anunciaban, por gracia del Espíritu Santo, en esa prefiguración, ese llamado, esa invitación a ser discípulo de Jesús, a ser apóstol, los primeros que conformaron la iglesia, que hoy en día se ha extendido, en gracia de Dios, por la confesión,
de los pecados, por la ordenación del sacerdocio, por la congregación de los hermanos consagrados en persona Christi, que ya son en ese apostolado, llamados primeros a ser mártires, testimonio vivo del Evangelio de Cristo, por haber caminado los primeros apóstoles con Cristo, y de ahí para allá los elegidos, por haber sido ungidos, en especial por esa gracia divina de ser esposos, almas esposas, seres en unión esponsal con el esposo, con Cristo Jesús, con la Iglesia y María Santísima, todas almas peregrinantes en este mundo, ya unas reinantes, otras que están en el purgatorio, almas purgantes, y todas se congregan en esa playa de hermanos por participación, cuando Jesús nos hace hijos de Dios ante el Padre Celestial, su Padre, siendo Él Hijo unigénito. Y esa constelación familiar, en esa familia espiritual, hoy día sigue convocando nuevas almas, sigue pescando nuevos peces para esa providencia allí en el monte del sermón de las bienaventuranzas, donde estos primeros apóstoles, Andrés, Simón, Santiago y Juan, y los que fueron completando los 12, más adelante los 144,000, 12 por 12, las 12 tribus de Israel, las 12 apóstoles conformando esa iglesia, que ya el número significa plenitud, miles, miles y miles. Hoy en día millones, más de 2.000 millones de cristianos, en gracia de Dios, que seguimos profesando la fe, como dice San Pablo a los romanos. La fe por la sola convicción no es suficiente, y ahí es donde fallan nuestros hermanos luteranos, nuestros hermanos calvinistas, nuestros hermanos protestantes, al pensar que solo por la fe se salva, que solo por la fe Cristo salva, que Cristo es Salvador a quienes solo creen en Él. No basta con solo creer, hay que creerle a Dios y hay que crear con Dios. Pero para hacer ello, como decía el apóstol Santiago también, la fe con obras. Muéstrame las obras y te daré la fe, porque por la abundancia del corazón hablan los labios. Dice ahí el apóstol San Pablo también, tanto proclamar la palabra como meditar la palabra en el corazón son necesarias para que se haya configurado ese tejido de esa familia mística que es la iglesia. Jesús, Adán, el nuevo Adán, en esta nueva Sion, la nueva Jerusalén, esa nueva alianza que reconfigura la que se había perdido por causa del pecado con el primer Adán y la primera Eva. Ahora ya María, la nueva Eva, en esta nueva alianza, el arca de la alianza que lleva en su vientre al Hijo de Dios humanado, la divinidad encarnando en esa humanidad, permite hablar de un nuevo tejido de confianza neuronal, que es el sistema nervioso, que es la mente, la conciencia de Dios, por la fe, pero también espiritualmente, porque es la familia mística de Dios, que nos hace a todos hijos de Dios e hijos de María Santísima, hijos de una misma madre, por la generación, más que biológica, una generación tampoco solo ideológica, sino una generación teológica, porque es el conocimiento de Dios.
por la gracia del Espíritu Santo, la sabiduría, más que la mera experiencia. Y esa es la propuesta teocéntrica, Dios como centro de toda esta congregación de la familia cristiana. Mente, alma y cuerpo conectada a servir a Dios. En el hermano Andrés nos acogemos hoy en oración, pidiendo por la santificación de las almas, por la conversión de tantas otras y por la reconversión nuestra, porque siempre debemos estar en esa sintonía, no creer, seres amados, que porque hemos tenido en gracia de Dios el bautismo y haber tenido la fe, asimismo por la confirmación, el fuego del Espíritu Santo y el agua viva de Cristo, que anuncia la palabra, es necesario también ponerla por obra y vivir la vida sacramental, comulgar el cuerpo